Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En la Cuenta a través de Latina TV, perteneciente al grupo Latina Medios. Estaremos compartiendo información responsable para todos ustedes en esta edición especial. Estaremos conversando con un talento de acá, de la casa de Latina TV, que en un tiempo se ausentó de las cámaras de nuestro canal, pero que regresa con un nuevo proyecto. Se trata de Douglas Jerez, locutor profesional, comunicador social, que hoy por hoy empieza su proyecto La Entrevista con Jerez por Latina TV. Bienvenido en La Cuenta, Douglas. Hola, Morela. Saquemos la cuenta. Saquemos la cuenta. ¿Qué tiempo tenemos conociéndonos? Bojote de años. Dormimos en la nevera, estamos en la nevera, sí, bueno, sí, esa es la táctica. Douglas, ¿cómo llega Douglas Jerez a los medios de comunicación social? ¿Por qué se hace locutor Douglas Jerez? Ay, no sé, una historia. Yo recuerdo cuando yo le decía a mi papá que en paz descanse, quería ser locutor, me dijo, pero se busca un trabajo. Ganar la vida con el arte de hablar es un proceso... Es traumático. Que para la época no implicaba mucho ni siquiera el marco oratorio o la narrativa que tuviera una persona o la motivación de una persona para trabajar en medios, sino en aquella época que eran referentes inspiradores. Yo limpié zapatos en la estación del ferrocarril. Me iba desde ese punto de la zona industrial donde está ubicado la estación del ferrocarril hasta el Palacio Radial, y ahí veía referentes inspiradores, que fueron motivadores, pero todos ellos acompañados de una voz potente, de una voz poderosa, ¿no? Y siempre pensé que eso se podía lograr si se tenía excelente o buena voz, lo que se llamaba como en aquel entonces en el mundo de la locución el cañón. Una buena dicción. Ni siquiera buena dicción, sino buena voz, o sea, voz poderosa, voz potente, voz recia, en el caso del hombre, ¿no? Pero luego, en la medida en que fui creciendo, que fui escuchando mucha radio, esa radio que se hacía anteriormente, fui entendiendo de que eso podía tener un elemento mucho más convincente de que solo tener una voz que pronunciara bonito el tema musical, que pronunciara bonito la hora o identificara la emisora, que tuviera la capacidad de una narrativa. Entonces entendí que para ser locutor, para ser comunicador, había que desarrollar el arte de hablar. Entonces cuando decidí dedicarme por este mundo, comencé a estudiar y a fomentar una estructura educativa propia de mucha lectura, de mucha investigación, de mucho conocimiento, para acompañar el privilegio, bueno, de tener una voz de alguna manera que para el momento era muy compatible con las tendencias, pero agregar un locutor o una voz que pudiera también conversar, expresar, narrar. Todavía en el mundo de la comunicación, sobre todo en el mundo radial, todavía hay colegas que solo tienen quizás la capacidad solamente de decir una frase, dos frases, pero la capacidad de improvisar, de hacer narrativa, de hacer preguntas, de estructurar argumentos, de pegar una idea con la otra, de hacer una conexión con el oyente, más allá de la voz, fue lo que me hizo hacerme profesional del mundo de la comunicación, pero siempre con un propósito totalmente diferente. Entonces fui creciendo con la idea de tener ciertamente la idea de trabajar en un medio de comunicación, de ser locutor de radio, de poder hablar, pero de hacerlo de manera mucho más inteligente, mucho más convincente, y por eso me dediqué a hacer la diferencia. Cuando yo ingresé a una radio por primera vez, ya de alguna manera llevaba todos esos referentes, todos esos elementos inspiradores, pero comencé a expresar un estilo que me marcaba, que quería marcar la diferencia. Habías detectado ese marcar la diferencia, ¿no? Como más allá de la voz, esa narrativa, esa secuencia para la hora de expresar ideas, pensamientos, el arte de la improvisación, que es muy importante en el marco de lo que significa una verdadera locución. ¿Es una voz natural, Douglas? Total. ¿Tú hablas así normalmente o tú cuando estás en un micrófono transformas esa voz? No, para nada. Eso de impostar la voz, eso lo hace José Mateo. No, Saludos al compañero Mateus. Eso, es un locutor de a pie. Sí, locutor de a pie. No, es una voz natural, totalmente natural. Somos de una familia
la mayoría, específicamente de los Ugarte, de la materna, que son los tíos y sobrinos y algunos primos, son de voz recia. Y muchos de ellos incluso ejercen locución en la ciudad de Mérida. Y yo heredé de alguna manera esta voz. Solo que me dediqué luego, cuando entendí cómo era el proceso de la estructura de un locutor, a educarla, a darle matices, a tener ese nivel de preparación para hacer de la voz algo agradable, pero también algo suficientemente inteligente como para escuchar, ¿no? Cualquiera puede ser locutor, Douglas. Y como no, lo que tiene que tener la claridad para qué es y por qué. El problema de abrirle micrófonos a quien sea o a cualquiera, algo que lamentablemente ha ocurrido en los últimos tiempos, desmejora o descalifica el ejercicio de la locución. La locución tiene para el mundo de la radio en Venezuela, que es una de las herramientas de comunicación que no pierde vigencia, tiene un agregado no solamente al valor histórico de la comunicación, sino que es que a través de la locución hemos logrado aprender a tener identidad como país, a tener identidad neutral en la voz. Nosotros dominamos en Venezuela con mayor rapidez incluso que en México y otros países la voz neutral. Los niveles de preparación del locutor en Venezuela para la época fue un elemento muy exigente. No cualquiera podía tener la autoridad o la autorización de hablar por un micrófono como locutor profesional. Eso lamentablemente hoy día se ha ido acabando, ha ido pasando a otro nivel. Si animas, si hablas rapidito, si tienes una cualidad de oratoria, de gritar incluso, todo eso, entonces se le abre el micrófono. Eso ha ido cambiando. Pero bueno, todavía estamos así como los últimos mohicanos, los últimos Quijotes la vieja guardia que llaman por allí. De la vieja guardia, sí. Yo soy ¿Qué significa para ti la vieja guardia? Soy un defensor total de ese estilo. Creo que no va a perder vigencia a la medida en que la inteligencia de la sociedad, el fomento de la tecnología, la llegada de todo lo que está pasando, va a llevar a la comunidad toda, a la audiencia toda, a preferir siempre voces inteligentes, capacidad de comunicación inteligente, más allá del entretenimiento que a veces se vuelve banal, que a veces se vuelve muy comercial, pero también muy banal, que deja poco la estructura. Recuerda que una de las labores principales de los medios de comunicación es educar. Y tanto tú, como uno, como los que salen al aire, fomentamos, para bien o para mal, un principio educativo de la sociedad. Entonces, sí, cualquiera puede ser locutor. El asunto es que hay que prepararse, que hay que formarse. Es una trilla, pero siempre se dice, pero es así. El que tenga o el que quiera tener la responsabilidad de la comunicación debe tener un nivel de formación para ese propósito, no solamente para entretener, sino también para educar, para generar sociedad. Estamos compartiendo en la cuenta con Douglas Jerez. Ya venimos con más. Seguimos en la cuenta, hoy compartiéndolo con Douglas Jerez, locutor profesional reconocido acá de la región larense. Usted puede comunicarse con nosotros vía mensajería 0412-522-2204 y también a través de la cuenta de Instagram, @PisoLatinaTV, @MorelaEscalona-Castellanos. Estábamos conversando, Douglas, acerca de cómo llega Douglas Jerez a la radio. Douglas Jerez Tugarte, porque siempre le haces honor al apellido de tu madre, ¿no? Siempre lo tienes presente en cada una, en los últimos tiempos, en cada una de esas presentaciones que tienes en tus producciones audiovisuales. Pero comenzaste en radio. ¿Cuál fue la primera radio que te abrió las puertas? ¿Cómo fue ese mecanismo? ¿Hiciste un casting o no lo hiciste, Douglas? Porque yo no lo hice. Dices tú. Hizo casting, tenía tráfico de influencia y entró directo. Así dicen, pero no es así. Cuando llegamos al otro día ya Morela tenía horario asignado y nosotros esperando ahí por el casting. ¿Cómo fue ese inicio en la radio? Hicieron algunas cosas. Hice un pase por ahí muy breve por lo que se conoció como Radio Tricolor. En la época estuvo Radiovisión. No duerme, no tiene miedo. ¿Qué te tocó decir en Radio Tricolor? ¿Qué decía? ¿Tienes que decir esa frase? No, ¿Sí te tocó decir eso o no? Sí, es una frase que se hacía, una coletilla. Informativo Tricolor de última hora. Bueno, para la época era una forma en la que uno podía entrenarse y foguearse. Lo recibían, había la idea del pasante o del aprendiz que le daban oportunidad. Y luego, en un momento de la vida
salió por allí la posibilidad de hacer una especie de casting con el Circuito Unión Radio y fui animado por la familia. Ya venía de estar en el mundo de la animación. Pero estuviste en un paseo también por Radio Juventud. Y estuve en Radio Juventud, los últimos, la postrimería, pues ya cuando ya cerraba el ciclo Radio Juventud, haciendo un programa llamado Viraje. Y hacía mucha animación de eventos a nivel de calle, a nivel de eventos de carácter corporativo. Y bueno, llegamos a un proceso de casting, de selección que hizo el Circuito Unión Radio. Nos atrevimos y fuimos seleccionados para un horario matutino en esa emisora Onda, la Superestación. Ahí duramos 15 años. Vale decir que prácticamente es la experiencia radial más larga, la más educativa, la más estructurada, la de mayor responsabilidad, que le dio de alguna manera estructura pues a lo que toda la vida de alguna manera he querido. ¿Cómo fue ese casting, Douglas? ¿Qué te mandaron? A leer una noticia. Nos pusieron a leer una noticia, a narrar una especie de cuña, a hacer una improvisación. Fue muy sencillo para uno porque ya uno tenía cierto nivel de experiencia. Claro, pero competía con personas como Morel Escalona, Henry Santiago, habían otras voces poderosas allí. Atamaica Briceño, recuerdo Maricruz Gómez, que fue mi compañera de radio, el pareja de radio, en fin, no recuerdo las otras. Y luego me desentendí al tiempo por la convalecencia de mi papá, y luego el papá muere, y estando en esa circunstancia, como a los días fui llamado, que había quedado seleccionado. Y ahí entramos, volvimos, porque ya nos dedicábamos al mundo de las ventas, habíamos visto posibilidades de desarrollo en otras áreas, y estaba un tanto alejado del ejercicio. Y bueno, ingresamos a un proyecto, Visión y Versión, que todavía sigue al aire, y ahí desarrollamos toda una vasta experiencia, porque también sirvió para educarse, para el poder hablar con resumen, poder enfocar noticias. Es un concepto mucho adulto contemporáneo, y de una experiencia que es lo que nos ha traído finalmente a esta. ¿Cómo nació ese nombre, Visión y Versión? ¿Fue un proyecto detallado que generaste o es una idea que tenías siempre en tu plan? ¿Cómo desarrollar la versión de la noticia y presentar una visión de la misma, ¿no? Cómo opinar sobre ella o analizar de ella. Entonces es la visión de lo que vemos en la noticia y la versión de lo que presenta la noticia. La visión de lo que vemos de un invitado y la versión de lo que responde a través de las preguntas el invitado, los entrevistados. Entonces siempre fue como una idea que la llevé como muy concreta. De hecho, cuando nos preguntaron cómo queríamos llamar el concepto, yo, visión y versión. ¿Ya tenés el nombre en mente? Sí, ya lo tenía. Planteado. Visión y versión. Y quedó pegajoso, y ahí quedó. Y sobre visión y versión se desarrollaron secciones, ¿no? La denuncia responsable. Que yo la uso. Que nos plagiaron la denuncia responsable. Ajá. La visión emprendedora. La visión emprendedora, la entrevista con Jerez, que ahora ya es un programa de televisión. La visión ambiental, la educación para la conciencia para la vida, la versión deportiva. Fuimos dándole como estructura sobre el proyecto y nació prácticamente una especie de programa muy mixto, muy revista, pero siempre con el peso de noticia y entrevista, con los elementos ambientalistas de por medio, porque bueno, milito en la causa de la defensa del ambiente. ¿Cualquier temática tenía acceso a ese programa? Cualquier entrevistado, independientemente del tema que maneje. Cualquiera. Desde el exorcismo para abajo. Okay. Eso es válido. Y válido, eso existe, además. Sí. Nombraste algo interesante, que es el tema ambiental. Conozco personalmente esa pasión que tienes tú por el ambiente, por su defensa. Eres ambientalista, Dula. ¿Cómo te formaste? ¿Qué significa para ti ser ambientalista? La defensa de la vida. Nosotros, lo que pasa es que mucha gente cree que el ser ambientalista es solamente defender el árbol o la biodiversidad plena de un espacio y confinarse a un área específica de la lucha ambiental. La conciencia para la vida, o tener una idea de conciencia para la vida, es el valor propio de cómo se vive y cómo se comporta esa identidad de vida. Entonces yo le agregué siempre, y comencé a dar en mi ejercicio profesional,
los elementos que indicaban precisamente eso, cómo sembrar un nivel de reflexión, de preocupación en la población, en la sociedad, en la audiencia, que le permitiera, bueno, ¿qué hago yo o cuál es mi conducta versus a la basura? ¿Cuál es mi conducta versus al cuidado del agua? ¿Cuál es mi conducta en los espacios naturales? ¿Cuál es mi conducta ciudadana ante la ciudad, donde vivo? Todo eso resume un elemento que hace ecuación del respeto por la vida y para la vida. Y entonces le agregué a espacios donde yo comencé como voluntario de un grupo rescate, ahí le agregamos también trabajo ambientalista, mucho trabajo proteccionista de los 3 principales parques nacionales que tiene el Estado, Terepaima, Yacambú y el Parque Nacional de Inira. Ahí agregamos mucho trabajo de dedicación de defensa ambiental, de turismo ambiental incluso, de trabajo rescatista proambiental, y luego fuimos como que entendiendo el objetivo de esa meta de vida y le agregamos entonces a nuestra labor comunicacional un enfoque no contemplativo, ni muchas veces como mucha gente cree que es el mundo ambientalista, ¿no? Estos son los que defienden los árboles y más nada, estos son los que defienden el río y más nada. No, es como un todo. Y por eso yo le agregué a mi cierre comunicacional en todos los espacios donde yo estoy, tanto en radio como en televisión, una frase que me identifica, que es: si amas la vida, cuida el ambiente. Y así ha quedado, ¿no? De hecho, mucha gente me identifica así con ese elemento, porque creo que es una frase que encierra una reflexión. Si a usted le preocupa y le valora el sentido de la vida, usted tiene que cuidar el ambiente, porque si el ambiente se acaba, la tierra se va a reacondicionar, pero desaparece la raza humana, desaparece el ser humano. Está previsto así. Y si usted no tiene responsabilidad por cuidar los espacios donde vive de la manera responsable que debe hacerlo, con el agua, con la basura, con los árboles, con los espacios naturales, pues sencillamente usted no va a tener espacios donde vivir. Entonces, si usted ama la vida, cuide el ambiente. ¿A partir de qué edad Douglas comenzó a interesarse por el ambiente? ¿Desde muy joven? Desde muchacho, desde la primaria prácticamente. Siempre he sido consecuente con eso. Y conocedor de la materia, estudioso de la materia. Douglas. Nos hemos metido mucho en el estudio, sobre todo en el tema de la defensa de los árboles, de los seres vivos, como un árbol que es ser vivo, como derecho a la vida. Y nos hemos involucrado en proyectos importantes que regulan algunas materias en el municipio, por ejemplo, la ley de plantación y protección de árboles en la ciudad. El municipio de Uribarri tiene árboles guardianes que lo determina una ordenanza, eso lo conoce muy poca gente. Mudanza ecológica, defensa de espacios de cuenca media, siembras aéreas que se hicieron en la cuenca media del río Turbio. Nos involucramos de manera activa desde muy pequeño, adolescente, ya ser adulto, militamos en él. Y ya cuando teníamos posibilidades de participación mucho más activas, nos involucramos activamente en un movimiento que se llamó aquí en Lara el Comité Regional de Enlace Ambiental, el CERA Lara, que agrupaba a todas las organizaciones ambientalistas y teníamos una voz y una posición y una solicitud permanente en defensa del ambiente para la vida. Ahí estuvimos muchos años. Recuerdo en una oportunidad, en ese compartir radial que hemos tenido con colegas y como amigos además, hicimos un programa dedicado a un árbol que estaba en la 23 con 23, si no recuerdo, 25, en la esquina de la Perinola, si no me equivoco, allí al frente. Y estábamos allí porque había un árbol en un estacionamiento de unas personas muy reconocidas acá en Barquisimeto que pretendían pues talar, acabar con ese árbol. Hicimos unos programas especiales para Onda en defensa de ese árbol. Recuerdo que con Antonio Rumbos, defensor ambientalista de Barquisimeto, que ahora está por allá en el Amazonas. Sí, buenos recuerdos. De hecho, aquí hay experiencias ambientalistas muy bonitas. Nadie se imagina por qué un árbol que está en la Avenida Los Leones tiene una cuña metálica, tiene una muleta. ¿Quién colocó eso ahí? Bueno, eso fue una idea para evitar que talaran el árbol, por ejemplo, cosas de ese tipo. Eso fue con el proyecto de Transbarca. La ampliación de la avenida. Y que generó algunas inconvenientes. Se le convenció al ingeniero de la obra que colocara allí una especie de muleta y él diseñó esa estructura, no muy bonita, pero... ¿Pero todavía existe? Sí, ahí está. Y sostiene el árbol, no se murió el árbol, por ejemplo, ¿no? Estamos conversando con Douglas Jerez, locutor, ambientalista, comunicador social en La Cuenta. Ya venimos con más.
Sintonizas en la cuenta, comunícate 0412-522-2204, también @Moreles Carolina Castellanos y @Piso Latina TV. Douglas, el mundo radial para ti fue bastante amplio, ¿no? Porque no solamente fue ese programa Visión y Versión, en un esquema responsable, serio, con información oportuna, entrevista, contenidos de valor que propiciaban la formación, con un formato incluso hasta académico, pudiéramos decir. Pero llegó un momento en que Douglas Jerez también hizo radio con el género salsa. Sí, sí. Douglas Jerez en salsa, algo en Jerez latina, en salsa. la Jerez en salsa. Sí. ¿Cómo fue ese cambio, no? La salsa de tiene ese sabor, sácala a formato bailar. académico formal a un formato ya de salsa para Latina 101.9? Salimos cerramos el ciclo de Onda, después de todos esos años, más de 15, casi 15, sí, 15 años que duramos allí. Cerramos ese ciclo, pues bueno, no lo vamos a explicar acá. Y habíamos ingresado a la televisión, te habían nombrado directora general de Latina TV cuando comenzó esta empresa comunicacional, y nos vinimos con la idea de vivir la experiencia de hacer televisión y comenzamos narrando la emisión meridiana de Latina Informativa. Eso fue cuando Latina tenía días de fundada. Días de Fuiste el fundada. primer locutor profesional, El primer ancla. el primer narrador de noticias. Sí, que prendieron el teleprompter y se apagó. Y quedó el noticiero así. En la primera experiencia. El primer Sí. día. Luego me puso como en ruso, en francés, una cosa así. Pasamos y bueno, vivimos esa experiencia en la parte de televisión. Comenzamos a aprender a hacer televisión. Jamás habíamos hecho nada que tuviera que ¿Qué ver. es más fácil, la con televisión o la radio? No, la radio. La radio. Esto es un rollo estar aquí sentado. Pero te digo algo, no es mentira que la radio, hacer buena radio, con experiencia, te da como esas bases para hacer televisión. Sí, por eso Se te hace más fácil. Se me hizo sencillo. El arte de hablar, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de improvisar. Ya uno venía con El miedo escénico. Miedo escénico. Control de todo eso permitió estar frente a una cámara como si hubiésemos estado siempre frente a una cámara, ¿no? Algunos detalles que fueron aprendiéndose sobre la marcha. Y estando en esa experiencia como narrador, como ancla del noticiero, que además luego agregaron una entrevista a mediodía, salió la idea de hacer radio. Yo me había quedado solamente haciendo televisión. Y en una conversación con el director del grupo Latina Medio, Pedro Isakura, hablábamos de, bueno, ¿por qué no un espacio en la radio? Estaba disponible, si había sentado Julio Rodríguez Samuel, el horario de la tarde en 101.9, y como el resto de los horarios y como buen director de medios, era un horario muy cuidado, porque era, de hecho, un horario de altísima sintonía, es el regreso a casa. Es interesante ese horario de las 5 o 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y me lo ofreció. ¿De qué forma podemos meternos ahí? El único requisito que usted tiene que hacer allí es que eso debe sonar por lo menos salsa. De hecho es así, por el programa de Julio Bueno, Rodríguez. el horario está estipulado para eso. Solo salsa, no puedes hacer otra cosa. Pero no. Entonces, bueno, dándole vuelta a la idea creativa, bueno, vamos a ponerle Jerez en salsa. Y el nombre tenía como muy... ¿Cómo te sentiste muy en esa acorde. experiencia? Entonces, agarré y estructuré un programa tratando no de emular, pero sí aprendí mucho de un programa que transmitía César Miguel Rondón, que era el libro de la salsa. Y a raíz de esa experiencia comencé a agarrar tips y me orienté y estructuré un programa donde se comentaba el tema, se explicaba la historia del tema, quién la cantaba, qué agrupación era, qué impacto había generado en su momento el tema, y era la salsa que sonaba. Entonces también se convirtió en un programa muy entretenido, muy bonito, muy significativo y de mucha sintonía. Era el regreso a casa con Jerez en salsa y fue muy bonito. Lo que pasa es que arrancó en aquella época un ciclo interminable en un horario, un ciclo interminable de cadenas de radio y televisión. Ah, en ese horario, sí. Y en ese horario pues era muy complejo porque era en vivo, entonces no se podía, y fue muriendo paulatinamente y lamentablemente hubo que cerrar. Terminaste el programa de Jerez en salsa, duraste poco tiempo en ese proyecto, ¿no? Tengo entendido. No sé. Todavía tenemos tiempo de hablar. Nos queda un corte.
Duraste poco tiempo en ese proyecto de salsa, ¿no? Con Douglas. Para efectos de la voz, tuviste que mejorar, no mejorarla, sino como que colocarla más fuerte, más arriba, no fue necesario hacer esos cambios. A pesar de que me regañaban, me decían, pero te... Anímate, anímate. Súbele volumen. No. 1, 2, 3, dale más volumen. No se pudo, porque tipo Guaymar. Es un estilo aprendido, fue estructurado, solo que lo hice más ligero, mucho más agradable, conectaba más, hablaba menos, colocaba más música, es la esencia de ese espacio, pero fue una experiencia muy bonita, muy significativa. Nunca había hecho una cosa parecida y debo reconocerlo, me gustó bastante, lo volvería a hacer. Sí, además yo te escuchaba y se sentía como que tú tenías propiedad en esos temas cuando hablabas de ellos. Soy salsómano. Tenías conocimiento, también eres salsómano, ahí lo demostraste. Total. En ese proyecto radial. Hablábamos de la historia, del mundo de la Fania, de la historia de la salsa, el origen de los temas, los músicos y cantantes y grupos que firmaron historia de la música en el género de eso que conocemos como salsa. Y bueno, marcó un capítulo importante en ese formato de programa, ¿no? Lo que pasa también es que cuando se hace una cosa así, que tiene unos elementos y tiene una audiencia totalmente diferente, la audiencia a la que le hablábamos siempre, e incluso en la misma emisión Meridiana Latina Informativa, es totalmente distinta a aquella que escucha una radio como Latina 101.9. Entonces, claro, me sentía un poquito extraño porque a lo largo del día la programación era otra, son colegas porque tienen un picture y una cosa. Un estilo allí distinto. Entonces llegaba un señor ahí sobrio, serio. Esto es Jerez en salsa. Jerez en salsa, sí. Entonces, estás en salsa. Pero fue una experiencia bonita, ¿no? Sin duda. Interesante, ¿no? Y bueno, es importante, Douglas, que hablemos porque la entrevista era para hablar de tu programa de televisión. La entrevista con Jerez, que ya va a comenzar acá en nuestro canal multiplataforma Latina TV, pero en la próxima parte, detalles de este nuevo proyecto de televisión que está, digamos, emprendido por el locutor profesional Douglas Jerez. Ya venimos con más. Sintonizas en la cuenta por Latina TV, Douglas, el salsero, ¿no? Y el salsero... Había un tips. La salsa tiene sabor, sácala a bailar. Sácala a bailar. No dejes que se enfríe la pareja, a bailar. Sácala a bailar. Douglas, ahora estás ya estás montado, ¿no?, en lo que es un nuevo proyecto de televisión, La Entrevista con Jerez, un programa temático con personalidades de acá, de la región, de Venezuela, de cualquier punto. Tú puedes entrevistar allí, es una entrevista que no se hace en estudio, se hace en exteriores. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo lo visualizaste? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue presentarlo y que sea aprobado para que las audiencias puedan disfrutar de este programa, La Entrevista con Jerez? Implicó asumir el reto de volver a la televisión. Hacíamos rato que estábamos ausentes. Nosotros tuvimos la experiencia de estar con Latina Contigo, programa que conduce hoy día José Mateus, que era un programa mañanero, un programa simultáneo que se hacía radio y televisión. A las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, y ahí estuvimos haciendo radio para televisión. No es lo mismo televisión para radio. Estábamos en cabina y había unas cámaras, me veían de perfil, pero yo nunca miraba la cámara porque era radio lo que se hacía, solo que la televisión transmitía lo que ocurría en cabina. Y Latina Contigo hizo un ciclo audiovisual muy importante que marcó una referencia de un Jerez y de un comunicador con un formato de comunicación que le dio incluso al propio canal y a la propia emisora un elemento y unos alimentos, unas herramientas de esa comunicación, de ponerse muy cercano con la gente, ¿no? De hecho, el nombre Latina Contigo viene precisamente de esa experiencia, de la cobertura que hubo contra el apagón eléctrico, todo ese tiempo, toda esa historia que mucha gente conoce. Y cuando salimos de Latina Contigo, pues decidimos también salir de la televisión, ¿no? Y nos fuimos a otra emisora a hacer Visión y Versión en el Circuito Éxito, donde estoy actualmente. Y quedó la idea de hacer algo distinto a eso. Y conversamos mucho, cada vez que nos veíamos lo hablábamos, el director del Grupo Medio, Pedro Isakura, y cada vez que podía conversábamos sobre la idea, pero qué hacer
y de manera diferente. Bueno, yo no quiero, como hacer televisión es un asunto muy complejo, que requiere una preproducción, una producción, una postproducción, seleccionar invitados, edición de material, movilización de logística, todo eso, había que pensarlo, cómo hacerlo algo suficientemente sencillo, pero también suficientemente contundente e inteligente. Y como sabemos que el tema de las entrevistas tienen en el canal sus espacios, de hecho aquí hay programas de entrevistas, hay podcasts que son temáticos, hay entrevistas que se hacen con los otros programas, de hecho, por ejemplo, la entrevista meridiana que le hace María Auxiliadora Morle, por ejemplo, la que hace Mateo, la que haces tú, cómo hacer un ciclo de entrevistas o un programa de entrevistas que tuviera una connotación diferente. Entonces, bueno, diseñamos, pensando bien cómo hacerlo diferente y cómo regresar a la televisión de forma diferente, una entrevista grabada con personajes que le muestren a la audiencia cuál es su elemento inspirador, cuál es su historia inspiradora, cuál es el matiz con el que han sembrado y el tapiz con el que han sembrado su historia de vida, a través de preguntas poderosas. Tratamos de generar mucha pregunta neuro, preguntas diferentes, herramientas de preguntas en la entrevista inteligente para que el entrevistado logre contar incluso cosas que generalmente no cuenta, no comenta o no se las ha contado a ningún otro comunicador, ni se las ha concedido, ni las ha conseguido en ninguna otra entrevista. Entonces, bueno, van a ser entrevistas concebidas y planificadas con ese concepto. De hecho, tiene el fondo de ser conversaciones muy amenas, donde el invitado expresa emoción, alegría, llanto, dejando siempre eso como un elemento que sirva de inspiración, porque va a quedar, bueno, en canal YouTube, va a quedar en redes sociales, va a quedar en el canal, pero van a ser entrevistas que pueden ser escuchadas y vistas siempre. No van a caducar, no van a perder vigencia, van a tener siempre un concepto de interés de lo que dijo un Tico Páez, fundador del Carota de Ñevitajá, un Villalón, Armando Villalón, el pintor de la bruma, el pintor del turbio, el chef y empresario, chef pastelero, ícono del chocolate y el dulce en Venezuela como Emerson Freite, el urólogo José Pineda, que tiene una historia de vida como médico, como paciente interesantísima, que cuando la vean y la escuchen se van a quedar sorprendidos lo que cuenta este médico en esa entrevista. De manera que va a ser una entrevista totalmente diferente para un público que le guste conocer y saber. Y además van a dejar ese sentimiento inspirador. Si este pudo, yo puedo. Es parte de ¿Cómo conectar y cómo seleccionar al vocero calificado, al invitado a tu programa? La idea es meterse en una selección para abarcar todas las áreas, tanto la medicina, la cultura, el deporte, las artes, la política, incluso vamos a tener también referentes gubernamentales, referentes actores políticos del país, pero no para hablar de gestión, sino para hablar de la vida del individuo, del personaje. Y vamos a abarcar todos los temas, incluso el emprendedor, el empresario también va a tener un espacio. Hay muchas historias, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, que no las conoce nadie, pero que tienen una historia de gente que comenzó en el garaje de una casa y hoy día son representantes importantes de empresas notables en la ciudad. Esa es una historia que hay que contar, pero hay que contarla desde lo sencillo y desde lo profundo. Entonces, la entrevista con Jerez va a tratar de reunir todos esos actores en un formato que va a salir los domingos, 11 de la mañana, se va a repetir los martes y bueno, va a tener difusión por redes sociales. Es una entrevista totalmente diferente, con el riesgo de, mucha gente cuando se enteró de que Jerez regresaba a Latina, pensaban que regresaba con el formato con el que se despidió. La denuncia responsable, la participación del vecino, y bueno, es temerario, mucho me dice, pero eres atrevido porque la gente tiene la expectativa de que va a regresar. ¿Dónde queda la voz de la comunidad en tu programa? Exacto. Esa sección. Probablemente quizás historias de actores sociales importantes, pero desde el enfoque de la entrevista, ¿no? No va a haber espacio para la queja, para el reclamo, y nada de esas cosas, que es un poco lo que nos sembró la imagen. La señora María no te va a llamar entonces, no, por el problema del agua en la carretera. No, ya murió, acaba de morir. La señora Gladys. Sí. La señora Gladys. La señora Gladys, acaba hace más de un mes que murió la señora Gladys.
la conocí lamentablemente cuando ya partió. Ya. Fui a conocerla ahí en su Sí, féretro. sí. Nunca pude compartir con ella. Pero entonces esa audiencia que sabe que ya que Jerez regresa a Latina, tiene la expectativa de que probablemente iba a regresar con algo parecido y no es así. Entonces necesitamos como que reeducar o reenseñar a esa audiencia para que, bueno, se siente los domingos con paciencia a ver a un Jerez haciendo una cosa 11 de la totalmente mañana. diferente. 11 de la mañana, la entrevista con Así Jerez. es. No, seguramente que la audiencia se va a acostumbrar a ese formato y estilo, porque viene de un profesional reconocido, que ya conocen cómo es tu trabajo, además conocen cuál es tu inspiración, cuál es tu objetivo comunicacional, que eso es muy importante, y en cada proyecto que tú has generado, que has activado, que has emprendido, eso ha sido básico, ese objetivo de informar, de entretener, de ser oportuno a la hora de dar esos contenidos responsables a toda la audiencia. Comentaste algo que me llamó la atención, la pregunta poderosa. ¿Cómo diferenciar la pregunta de la opinión a la hora que hacemos un programa y somos moderadores y entrevistadores? Podemos hacer un ensayo. ¿Te puedo hacer una? Una pregunta poderosa. Válido. ¿Sí? ¿Por qué te cuesta tanto ser irreverente? Soy muy formal, debe ser. Y entonces, comenzando a responder, inmediatamente la persona se sonríe y pasa a ser irreverente. La pregunta poderosa es aquella que desactiva el formato del individuo, que hace que suelte, ¿no? No es lo mismo preguntarle a un invitado qué piensa usted de la muerte, a preguntarle cómo has vivido la muerte. No es lo mismo. ¿Qué sentiste cuando partió tu mamá? ¿No? ¿Qué extrañas de tu mamá? Son preguntas totalmente distintas. Hay que estudiar para hacer esas claro, preguntas. Sí, me he formado en el área. Hay que formarse. Hay que saber, la inteligencia de una entrevista radica fundamentalmente en cómo se pregunta. ¿Cómo va a responder la persona? Nadie sabe, ¿no? No lo calculamos, ni lo vamos a saber hasta el momento que responda. Pero sí la forma en que se estructuran preguntas que le permitan al invitado entrar en confianza con el entrevistador. Que entra en confianza y con la idea de que está contando cosas con la confianza a quien se le puede confiar algo. De eso se trata una pregunta poderosa. Entonces, para eso se conoce el perfil del invitado, claro, se conoce parte de su historia y se buscan preguntas sin tocar el tema de que vaya a soslayar o a irrespetar la intimidad del individuo, pero sí a tocar temas que muchos no se atreven a tocar por temor o porque da pena o porque no deberíamos hacerlo. Entonces, bueno, afortunadamente nuestro castellano es tan rico que nos permite en el universo de la palabra poder hacer preguntas muy atrevidas, muy irreverentes, pero también muy contundentes. La opinión. ¿Cómo preguntar sin opinar? ¿O qué dilema existe entre preguntar y opinar? Fijar posición sin opinar es muy difícil en Venezuela. Pero sí, lo que pasa es también ese tipo de comunicación. ¿Qué piensa usted de una cosa que genera consecuencia y que todo el mundo sufre? ¿Lo mismo que usted? Lo mismo que tú. Claro, porque si yo voy a preguntar y además voy a responder, que es una forma y una práctica nociva en el campo de la entrevista, hace que una entrevista sea suficientemente fastidiosa y suficientemente inútil o inoficiosa. Y repetitiva además. Y además muy repetitiva. Entonces, a pesar de que sepas la respuesta, a pesar de que sepas o tengas conocimiento de lo que ocurre en el entorno, en el valor de una entrevista es la pregunta. No puede existir una opinión sobre la pregunta, porque si no deja de ser pregunta. Entonces, una cosa es que puedas emitir. Yo meto en la entrevista, entiendo que ya estamos terminando, al comienzo una especie de nota editorial reflexiva sobre ciudadanía positiva, que fue una experiencia que gané y trabajé mucho en Latina contigo. Entonces meto 2 minutos de reflexión sobre comportamiento ciudadano, lucha ambiental, conciencia ambiental y todo eso, para no desconectar esa idea de formación y educación. Ahí está la opinión. Pero cuando viene la entrevista, las preguntas son las preguntas, solamente. Redes sociales, Douglas, repite el horario del programa de entrevista con Jerez. Domingo 11 de la mañana por la señal de Latina TV. Va a tener repetición los martes, creo que a las 2 de la tarde. Y @conjerez en Instagram, que va a ser la dirección completa, o sea, la red social que incluso va a estar tanto en X como en Instagram,
Y bueno, el canal, las redes sociales propias de Latina TV. Además que una vez transmitido va a estar disponible en el canal YouTube Latina Medios Barquisimeto. Así es. Ahí va a estar la Ahí va a estar entrevista con colgado. Jerez. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Primera vez que tú me entrevistas, Gratamente entrevistarte de profundidad, sí. ¿Sí? Digamos de tu tiempo Está bien. radial comunicacional. Grato tenerte en Latina No, TV. gracias. Nos une una amistad muy bonita, muy poderosa, una amistad poderosa acá en lo que es el grupo Latina Medios, en diferentes medios de comunicación, donde hemos compartido pues diferentes experiencias. Gracias por invitarme en La Cuenta. ¿Por qué lo llamaste La Cuenta? En La Cuenta, con Morela Escalona. Bueno, cuando me entrevistes te lo cuento. Sacamos la cuenta, pues. No, gracias a ti, Morela, y gracias a todo el equipo de Latina por recibirme. Siempre que estoy en este espacio me siento bien atendido, bien tratado, bien recibido, porque, bueno, sembramos afecto y recibimos afecto. Así que gracias. Y los espero el domingo para que sintonicen la entrevista con Jerez, 11 de la mañana. Llegamos al final así de En La Cuenta. Yo soy Morela Escalona y será hasta una próxima oportunidad.